Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en San Mateo capítulo 25, versos 1 al 13, donde nos muestra Cristo aquí la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, o sea, fatuas. Dice: entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la voz que anuncia al esposo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La voz que anuncia al esposo. Nos dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Eso es el cristianismo completo. Todos los que creen en Jesucristo como nuestro Salvador y lo han recibido como su Salvador. 5 son prudentes y 5 insensatas. Eso nos habla de que una parte del cristianismo es prudente y recibe el Espíritu Santo y obtiene el nuevo nacimiento. Y otra parte del cristianismo es insensato y no obtiene el nuevo nacimiento y solamente se queda con decir que cree en Jesucristo como su Salvador, pero no sigue hacia adelante para obtener el Espíritu de Cristo y obtener el nuevo nacimiento. Esas son las vírgenes insensatas que no tienen aceite en sus lámparas. El aceite es el Espíritu Santo. Y ahora sus lámparas
son ellas mismas, la persona en sí, donde entra el Espíritu Santo. Pasa el tiempo, pasan los años, los siglos, desde que nació la iglesia de Jesucristo hasta este tiempo final. Pero dice, a medianoche se oyó un clamor y todas estaban ¿cómo? Dormidas. Se oyó un clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. El mundo se encuentra de noche y en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 60, nos dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Aquí podemos ver que Dios llama al pueblo a despertar, a levantarse y a resplandecer, porque ha venido nuestra luz, que es Cristo. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria de Jehová nació sobre el pueblo hebreo en la primera venida de Cristo, porque la venida del Señor es la manifestación de la gloria de Dios en medio de su pueblo. Y ahora, para este tiempo final, encontramos que todas las naciones están en tinieblas, en oscuridad, y por eso es que tienen tantos problemas y tantas guerras. Están en tinieblas y oscuridad en lo espiritual, y por consiguiente se encuentran en graves problemas. Y ahora, en medio de la noche del reino de los gentiles, porque el reino de los gentiles, vean ustedes, ha estado existiendo durante la etapa que corresponde a la noche. Pero tenemos la promesa que para el séptimo milenio el sol de justicia nacerá, porque no puede comenzar un día sin el nacimiento del sol. Lo que hace que comience el día es que nace el sol. Y ahora Cristo llama a su pueblo en el día postrero a despertar. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. San Pablo ahí está tomando del pasaje de Isaías capítulo 60 para en Efesios capítulo 5 verso 14 hacer ese llamado. Y ahora la humanidad está viviendo en oscuridad. Por eso es que la iglesia del Señor Jesucristo durante estos 2000 años, durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, la iglesia ha estado representada en la luna y los mensajeros han estado representados en estrellas, las cuales durante la noche han estado recibiendo de Cristo el sol, su mensaje, y dándolo a la iglesia. Y en medio de la iglesia, ahí Cristo por medio del mensajero, resplandeciendo, dándole su luz espiritual a su mensaje, y luego la iglesia reflejando ese mensaje de Cristo al mundo. Pero recuerden que aún con toda la luz que da la luna durante la noche, aún estando la luna llena, aún con todo eso, no deja de día.
a la humanidad. Solamente es un reflejo del sol. Por lo tanto, no es una luz perfecta y permaneciente, sino que es temporal. Pero cuando sale el sol, ya no se necesita la luz de la luna. Y a nadie le interesa mirar para decir, ahí tenemos la luna alumbrando. Porque aunque la veamos, no está alumbrando nada, porque el sol está alumbrando directamente a los seres humanos. Así es que no se necesita la luna cuando ya sale el sol. Por eso es que en algunos días ustedes pueden ver la luna durante el día, pero no está alumbrando nada. ¿Por qué? Porque el sol es el que está alumbrando. Y el sol es el que tiene siempre la luz. La luna solamente refleja la luz del sol. La iglesia refleja el mensaje de Cristo. Ahora, para este tiempo final, la segunda venida de Cristo está representada en el sol naciente. Pero primero todo comienza con la estrella resplandeciente de la mañana, el cual es Cristo, en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, donde nos dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y en Apocalipsis capítulo 2, verso 28, Cristo dice, al que venciere, Él dice que le daré la estrella de la mañana. O sea que el vencedor que estará viviendo en el tiempo final, cuando tiene que comenzar un nuevo día dispensacional y un nuevo día milenial, el mensajero que estará en ese tiempo, el cual será el ángel del Señor Jesucristo, porque ya no estarán los 7 ángeles mensajeros, porque ellos fueron mensajeros durante el tiempo de la noche. Pero el ángel del Señor Jesucristo, siendo el mensajero para la edad de la piedra angular, y la edad de la piedra angular siendo la edad de luz, la edad para un nuevo día dispensacional y para un nuevo milenio, y siendo también una edad eterna, es la edad en donde Cristo estará manifestado como el sol de justicia. Pero primero, la manifestación de Cristo aparece como la estrella resplandeciente de la mañana. Y el mensajero que esté ahí, en la edad de la piedra angular, que es el ángel del Señor Jesucristo, recibe a Cristo, la estrella resplandeciente de la mañana, en su manifestación del día postrero, y por medio del ángel mensajero de Jesucristo, Cristo, la estrella resplandeciente de la mañana, resplandece y nos anuncia que un nuevo día dispensacional y un nuevo día milenial está rayando. O sea, el nuevo día de la dispensación del reino está rayando, o sea que está comenzando, entrelazándose con la dispensación de la gracia. O sea que el día se está entrelazando con la noche, y eso es en la cuarta vigilia, donde está rayando el alba y donde la oscuridad dejará de existir para la iglesia del Señor Jesucristo. Porque el mismo Cristo, que es la luz del mundo, que es el sol de justicia, estará resplandeciendo en la dispensación del reino, en la edad de la piedra angular y en el séptimo milenio, y estará dándonos su luz. La gran luz que vendrá es la gran luz de Cristo en su segunda venida, resplandeciendo y alumbrándonos el entendimiento, y así abriéndonos el entendimiento
para que podamos ver, entender todo su programa correspondiente a este tiempo final. Y Él nos abrirá todas las escrituras correspondientes a este tiempo final y así nos alumbrará el entendimiento. Y luego todos estaremos diciendo: esto es más sencillo de lo que yo me imaginaba. Y entonces estaremos viendo ya no como por espejo en oscuridad, como se veía durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, sino que estaremos viendo cara a cara. Estaremos viendo cara a cara el cumplimiento de las promesas divinas a medida que van siendo cumplidas. Y estaremos viendo cara a cara a Cristo en Espíritu Santo manifestado a través de su ángel mensajero. Y estaremos así como estuvo Abraham y como estuvo también Adán antes de Abraham y como estuvo Jacob frente al ángel de Jehová, el cual estaba allí con Jacob y Jacob lo tenía bien agarrado y estaba luchando por él, por la bendición divina. Y el ángel le decía, ya él luchó toda la noche, Jacob con el ángel, así como la iglesia de Jesucristo ha luchado toda la noche de edad en edad, la noche de las 7 edades de la iglesia gentil, y así como el pueblo hebreo también, durante sus diferentes etapas que han transcurrido en el Antiguo Testamento, pero ahora, en este tiempo final, está rayando el alba. Y es en este tiempo final en donde la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de oro, la edad de la piedra angular, se agarra más del ángel de Jehová. ¿Por qué? Así como Jacob se agarró más del ángel de Jehová cuando le dijo, suéltame, que tengo que irme, raya el alba. Y Jacob entonces se agarró más, porque se le podía ir sin bendecirlo. Y Jacob le dijo, yo no te soltaré hasta que no me bendigas. Y eso es lo mismo para Israel celestial, que es la iglesia de Jesucristo en este tiempo final. La iglesia de Jesucristo estará bien agarrada del ángel del pacto, del ángel de Jehová, que es Jesucristo, el cual estará manifestado en este tiempo final, así como se manifestó por medio de cada ángel mensajero, y se agarraron bien los escogidos de Dios. La iglesia de Jesucristo en cada edad se agarró bien de Cristo en su manifestación a través del mensajero de cada edad en este tiempo final, a través de la manifestación del ángel del pacto de Jesucristo en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, se agarrarán bien los escogidos de Dios del día postrero. La iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular. Miren, el ángel le dice a Jacob, vamos a ver, dice, y cuando el varón, esto es capítulo 32, verso 24 en adelante del Génesis, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Y ahora vean ustedes que esto es lo mismo
que para la iglesia de Jesucristo estará sucediendo en este tiempo final y también para el pueblo hebreo. Porque el Israel celestial es la iglesia de Jesucristo y el Israel terrenal es el pueblo hebreo. Y este mismo ángel con el cual luchó Jacob, luchó por la bendición de Dios, y dice Oseas que esta lucha fue a tal grado que Jacob allí estaba llorando y clamando a Dios. Dice Oseas capítulo 12, versos 3 en adelante dice: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Está hablando de Jacob. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con él. Ahora vean que esa lucha de Jacob, encontramos que era una lucha buscando la bendición de Dios. Él sabía que ese era el ángel que tenía la bendición de Dios, porque ese es el ángel de Jehová, el ángel que libertaría más adelante al pueblo hebreo. Y ahora Jacob sabía que ese era el ángel que le había aparecido a Abraham, a Isaac, y a él también le había aparecido en otras ocasiones. Y ahora se encuentra con él y no lo suelta hasta que no recibe la bendición de Dios. Y luego Jacob dice que vio a Dios cara a cara. Vio a Dios cara a cara en el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y ese era el ángel de Jehová, donde estaba el nombre de Dios. El mismo ángel que más adelante libertó al pueblo hebreo y del cual Dios dijo: oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde Dios coloca su nombre? En su ángel. Si Jesucristo tiene un nombre nuevo, ¿dónde Jesucristo colocará su nombre? Tiene que tener un ángel, Jesucristo, en donde colocar su nombre. Y tiene que ser un ángel vencedor. Y él tiene los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, y tiene el ángel de la edad de la piedra angular. En alguno de esos 8 ángeles, él escribirá su nombre sobre él, y el nombre de la ciudad de nuestro Dios, y el nombre nuevo de él. Y luego también encontramos eso está en Apocalipsis capítulo 13, verso 12, y encontramos también que el vencedor recibirá una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que ninguno conocía sino aquel que lo recibe. Ese será el vencedor que recibirá esa piedrecita blanca de la segunda venida de Cristo. O sea, el que recibirá a Cristo en su segunda venida. Ese es el que recibirá la estrella resplandeciente de la mañana en su segunda venida. Y ese es el que recibirá el sol de justicia resplandeciendo en su segunda venida. Y ahora, alguno de esos 8 ángeles tendrá esa bendición. Y eso será para el día postrero, para el séptimo milenio. Eso será para el tiempo final, para la edad de la piedra angular. Y ese mensajero será el mensajero de la edad de la piedra angular. Así es que de los 8 ángeles mensajeros de Jesucristo, uno de ellos va a recibir toda esa bendición divina.
Y ahora también encontramos que los 144,000 hebreos serán sellados por el ángel que viene con el sello del Dios vivo. O sea, el ángel que viene con el Espíritu Santo. El ángel del Señor Jesucristo que viene con la manifestación del ángel del pacto en él. El ángel del Señor Jesucristo que viene con Jesucristo en Espíritu Santo manifestado en él. Ese ángel viene con el sello del Dios vivo y viene para llamar y juntar a los escogidos de Dios. Primero llama y junta a los escogidos de Dios de entre los gentiles, y después llama y junta a los escogidos de Dios del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos. Y tanto los escogidos de entre los gentiles como los escogidos del pueblo hebreo se agarrarán bien de ese ángel. ¿Por qué? Porque verán que Jesucristo, el ángel del pacto, estará manifestado en ese ángel en carne humana. ¿Y qué estará sucediendo para ese tiempo? Lo mismo que sucedió con Jacob agarrándose bien del ángel de Jehová. Estará el Israel celestial y el Israel terrenal, estarán viendo a Dios cara a cara, al ángel del pacto, a Jesucristo cara a cara, manifestado en su ángel mensajero, manifestado en carne humana en el día postrero. Pero su ángel no es el Señor Jesucristo. Su ángel es solamente el instrumento que Cristo estará usando en el día postrero para esa manifestación final, para bendecir al Israel celestial y al Israel terrenal también. Y ahora vean cómo se cumplirá lo mismo que sucedió allá con Jacob, luchando con el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Y luego lo vio. Ya en la mañana, de noche no se pueden ver muy bien las cosas. Quizás no podía ver muy bien con quién estaba luchando, pero cuando ya rayó el alba, dice que vio a Dios cara a cara y fue librada su alma. Y ahora el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es Jesucristo en el Espíritu Santo a través de las edades manifestado a través de cada ángel mensajero, es del cual se ha agarrado la iglesia de Jesucristo de edad en edad y ha luchado para recibir la bendición de cada edad. Y para el día postrero, ven ustedes, se le viene la bendición más grande, la bendición de recibir la fe, la revelación, para ser transformados y raptados. O sea, la fe de rapto. Y esa fe de rapto viene por medio de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, que es la voz del ángel fuerte, la voz del ángel del pacto, la voz de Jesucristo descendiendo del cielo, la voz de Cristo descendiendo del cielo con su rostro como el sol. Vamos a leerlo aquí en Apocalipsis capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con su rostro, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ahora este ángel es Cristo, es el ángel del pacto, del cual el reverendo William Branham nos habló en diferentes ocasiones. Y este ángel del pacto
Vean ustedes quién es. En el mensaje de los sellos, del libro de los sellos, página 57, dice el reverendo William Branham, hablando de este ángel fuerte de Apocalipsis capítulo 10, dice: y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento Él fue llamado el ángel del pacto. Y Él ahora viene directamente a los judíos porque la iglesia ha llegado a su fin. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis capítulo 1? Este es el mismo. Un ángel es un mensajero y Él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Y ahora, el mensajero de Israel, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que bendijo a Jacob y viene para bendecir al pueblo hebreo, viene en el día postrero por su iglesia. Viene por su iglesia, la cual está a punto de ser raptada porque ha llegado al tiempo final. Y se están completando los escogidos de Dios del día postrero, y cuando se completen, Cristo no puede dejar su iglesia aquí en la tierra. Tiene que resucitar a los muertos en Cristo y transformarnos a nosotros los que vivimos, y luego llevarnos a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, porque es una promesa de Cristo. Y no nos puede dejar aquí en la tierra para que pasemos por la gran tribulación. Tiene que llevarnos a la casa de nuestro Padre Celestial, al palacio celestial. Y ahora, este ángel del pacto, que es el mensajero de Israel, en su manifestación final, es el mismo que ha estado en medio de su iglesia de edad en edad, y es el mismo que estuvo en medio del pueblo hebreo, y el mismo que se reveló a Jacob, al cual Jacob agarró y no lo soltó hasta que no recibió la bendición de Dios por medio del ángel de Jehová en la cuarta vigilia, o sea, en la mañana. Y ahora, este mismo ángel es el que se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo y fue conocido por el nombre de Jesús. Y este mismo ángel es el que ha estado en medio de su iglesia, Jesucristo, el Espíritu Santo, de edad en edad, y para este tiempo final aparece manifestado, así como se manifestó por medio de los profetas del Antiguo Testamento, y por medio del velo de carne llamado Jesús, y por medio de los apóstoles, y por medio de los 7 mensajeros. Aparecerá manifestado en el día postrero en medio de su iglesia, en su ángel mensajero. Y por medio de su ángel mensajero, Él estará hablándole a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Y eso es hablándonos con esa gran voz, como cuando ruge un león y los 7 truenos emitiendo sus voces. Y eso es estar escuchando la voz de Cristo, la voz del ángel fuerte que desciende del cielo. Eso es estar escuchando la voz de Cristo clamando, como cuando ruge un león y los 7 truenos emitiendo sus voces y revelándonos el misterio de su venida, que es el misterio del 7º sello. El misterio por cuya razón hubo silencio en el cielo como por media hora. Y ahora, este es el misterio más grande de todos los misterios del reino de los cielos, del reino de Dios. Es el misterio que Dios mantuvo en su mente todo el tiempo y no lo había revelado a ninguna persona. Pero para este tiempo final tenemos la promesa que Cristo, el ángel del pacto, el ángel fuerte, lo revelaría a su iglesia por medio de esa manifestación del ángel del pacto, del ángel fuerte que desciende del cielo, hablándonos por medio de su ángel mensajero en el día postrero, y así revelándonos el misterio de la segunda venida de Cristo, revelándonos el misterio de la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová en este tiempo final, como el mensajero de Israel, pero que viene primero en y por su iglesia, porque el tiempo ha llegado
a su final. Y su iglesia tiene que ser transformada y raptada. Cada persona de la iglesia de Jesucristo tiene que ser transformado para poder ser raptado y llevado a la cena de las bodas del Cordero. Y para eso se necesita tener fe, la fe de rapto. Necesita tener la fe para ser transformado y raptado. Y esa fe la dan a la iglesia de Jesucristo los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. Por eso es que en la página 128 del libro de los sellos, dice el reverendo William Branham: ahora los 7 truenos de Apocalipsis permitirán que él muestre a la novia cómo prepararse para obtener esa gran fe de traslación, o sea, la fe de rapto. Y también leemos en la página 117, donde nos dice: ahora, hablando de estos truenos, dice: ahora piense bien, Juan escribió esto que tenemos, pero cuando empezó a escribir los otros 7 truenos, le dijeron: no lo escribas. Ahora Juan tenía comisión de escribir todo lo que viera, pero cuando tronaron estos 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, entonces le fue dicho: no escribas nada de esto. Estos son misterios que todavía no conocemos, pero la opinión mía es que serán revelados ya muy pronto. Y esto impartirá fe y gracia a la novia para ser raptada. Sin escuchar la voz de Cristo, clamando como cuando ruge un león y los 7 truenos emitiendo sus voces, ninguna persona puede tener la fe para ser transformada y raptada. Por eso es que dice San Lucas capítulo 18, verso 8, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Por cuanto no habrá fe en la tierra, se requiere que Él nos dé esa fe, esa revelación de su segunda venida. Es esa la fe, la revelación para ser nosotros transformados y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial. Así como para la persona recibir el nuevo nacimiento, necesita tener la fe, la revelación de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Si no tiene esa revelación y acepta a Cristo como su Salvador y lava sus pecados en su sangre, la persona no puede obtener el nuevo nacimiento, no puede recibir el Espíritu Santo para nacer de nuevo y entrar así al reino de Dios. Y ahora, para ser transformados y ser llevados a la casa de nuestro Padre Celestial, se requiere tener la fe de rapto, la fe, la revelación de la segunda venida de Cristo en su obra de reclamo, para poder ser transformados y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial. Y así recibir las bendiciones que Él está dándonos en esa gran cena de las bodas del Cordero, que es la recepción. Ahora vean lo que a continuación sigue diciendo aquí. Hemos estudiado todo lo que sabemos, todas las dispensaciones, y hemos visto todas estas cosas. Hemos visto los misterios de Dios, y hemos visto la gran reunión de la novia en los últimos días. Sin embargo, hay algo allí todavía al cual no podemos llegar. Hay algo allí, pero me imagino que cuando esos misterios empiecen a manifestarse, Dios dijo: detengamos esto, yo revelaré esto en aquel día. Juan, no escribas esto porque tropezarán con ello. Es algo donde
la gente podría tropezar. No tropezaron con la primera venida de Cristo, y ahora lo que los truenos revelan es la segunda venida de Cristo. Si tropezaron con la primera venida de Cristo, tropezarán con la segunda venida de Cristo. Y la imagen o estatua que vio el rey Nabucodonosor va a tropezar con la segunda venida de Cristo. Va a tropezar con esa piedra no cortada de manos, y le va a pasar peor que lo que le pasa a los niños y a los jovencitos que corren sin zapatos en el campo, en donde hay piedras. ¿Y cuántos de ustedes han corrido descalzos en el campo y se han dado con una piedra en el dedo grande? Han tenido un grave problema. ¿Por qué? Porque luego, a los poquitos días, esa uña se cae. En el campo pues le echan gas al dedo ahí o alguna otra cosa para que no vaya a tener una infección. Esos son remedios caseros, y le envuelven el dedo en un pedazo de tela. Y cuando usted ve un niño con el dedo grande o uno de los dedos envuelto en un pedazo de tela, recuerde, ese niño puede ser que se haya dado con una piedra corriendo en el campo. Si es de los que corre así, descalzo. Si no es de los que corren así descalzo por el campo, pues puede ser otro problema. Ahora, los que conocen de estas cosas y han vivido en el campo y han jugado así sin zapatos, algunas veces para que no se les dañen los zapatos y otras veces porque no tienen zapatos, o los que tienen son los de ir a la escuela y no los pueden usar para estar jugando. Pero vean ustedes lo que sucede a los niños. Y ahora a la estatua que vio el rey Nabucodonosor, que es el reino de los gentiles, vean lo que le va a suceder. Tremendo tropezón. Van a tropezar con la segunda venida de Cristo, la piedra no cortada de manos, la piedrecita que viene con un nombre nuevo escrito. Y ahora vemos que es algo en lo cual pueden tropezar cientos, miles o millones de personas. Pues tropezaron con la primera venida de Cristo. La piedra que los edificadores desecharon, la desecharon, tropezaron con ella. Ha venido a ser piedra ¿de qué? De corona. Pero fue piedra de escándalo y de tropiezo para los que tropezaron en la palabra. Pero ha venido a ser la piedra angular, la piedra de corona. Y ahora, así es para su segunda venida. Esto que los truenos hablan es el misterio de la segunda venida de Cristo siendo revelado a la iglesia del Señor Jesucristo. Porque este ángel viene para la iglesia de Jesucristo primero y después para el pueblo hebreo. Este es el ángel que revela a su iglesia el misterio de su venida. Y para eso Él estará manifestado en el día postrero, así como estuvo manifestado en cada ángel mensajero, hablando por medio de cada ángel mensajero. Estará manifestado en la edad de la piedra angular en su ángel mensajero, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto y abriéndonos el misterio de la venida del ángel del pacto, de la venida del ángel fuerte descendiendo del cielo. En su ángel mensajero estará la palabra de Cristo colocada, porque Cristo colocará su palabra en la boca de su ángel y él hablará todo lo que él le mandare. Y por consiguiente, su mensaje será la voz de Cristo hablando a las iglesias. Así como le habló a Jacob, le estará hablando a su iglesia. Y así como bendijo a Jacob, estará bendiciendo
a su iglesia primero y después al pueblo hebreo. Por la palabra creadora siendo hablada, vendrá esa bendición para Israel celestial y luego para Israel terrenal. Y este es el ángel del pacto en el día postrero, a través de su ángel mensajero manifestado, hablándole a su pueblo, el Israel celestial primero y el Israel terrenal después. Es el mismo ángel del pacto que le habló al pueblo hebreo desde el monte Sinaí. Es el mismo ángel del pacto que le habló a Moisés desde aquel árbol, aquella zarza, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El mismo ángel, pero en el día postrero, hablando por medio de su ángel mensajero. Y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como hizo el pueblo hebreo allá en el desierto. Él en el día postrero estará hablando con esa gran voz de trompeta, que es la misma voz de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. Es la voz de Cristo, el ángel del pacto, hablándose por medio de su ángel mensajero. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Y quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo, el ángel del pacto, hablándole a su iglesia en este tiempo final, en el día postrero, que es el séptimo milenio, y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Es la voz del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del ángel fuerte que desciende del cielo, del ángel que era diferente a los demás en la constelación de los ángeles que le aparecieron al reverendo William Branham del febrero 28 de 1963. Y para este tiempo final estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, pero tendrá un instrumento, un mensajero, un profeta dispensacional, el profeta de la dispensación de los reinos, con el mensaje del evangelio del reino, a través del cual estará hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto, y revelándonos así el misterio de la segunda venida de Cristo, de la segunda venida del ángel del pacto en medio de la raza humana, en medio del Israel celestial primero y después en medio del Israel terrenal. Y ahora el misterio de la venida del ángel del pacto, el misterio de la venida de Cristo en Espíritu Santo manifestado en el día postrero en su ángel mensajero, es el misterio que no podía ser comprendido en otros tiempos, pero que en este tiempo final los entendidos entenderían. Y todo sería tan sencillo, tan simple, que si no vigilamos, dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, si no vigilamos, nos pasará por encima y ni nos daremos cuenta del cumplimiento de lo que Él prometió. Vean cómo nos dijo en la página 17, luego continuaremos con esta que tenemos aquí. Página 17 del libro de los sellos nos dice, hablando de la venida del Señor: en este mensaje que predicó antes de la apertura de los sellos, titulado Dios en simplicidad, dice: Dios ocultándose en la simplicidad y luego revelándose en ella misma. O sea, en simplicidad revelándose. Muchos lo pasan por alto por razón de la manera en que se revela. El hombre tiene sus propias ideas de lo que debe ser Dios y sobre lo que Dios hará. Como he dicho muchas veces, el hombre es igual a como siempre ha sido. El hombre está alabando a Dios por lo que hizo,
mirando a lo que Dios hará en el futuro, pero ignorando lo que Dios está haciendo en el presente. Así es, miran para atrás y ven la cosa tan grande que Dios hizo, pero no pueden ver la cosa tan sencilla que Dios usó para efectuarla. Miran adelante y ven lo grande que viene, y en 9 de 10 casos las cosas ya están sucediendo todos alrededor. Sin embargo, es tan sencillo que no lo saben. Y ahora, en la página 472, dice del libro de los sellos, noten bien el mensaje del tiempo del fin, este sello. Él nos ha revelado los 6 sellos, pero no dice nada del séptimo. El sello del tiempo del fin, cuando empiece, será algo completamente secreto según la Biblia. O sea, su comienzo será algo secreto. ¿Y qué es su comienzo? El comienzo, por ejemplo, de la primera venida de Cristo fue algo un poco secreto, no tan secreto, pues hubo muchas profecías que hablaban bastante claro de la venida del Mesías. Desde el Génesis, Dios dijo en el Génesis que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente, hablando acerca de la venida del Mesías. Ya se sabía que era por medio de una mujer. Y luego, por medio del profeta Isaías, en el capítulo 7, verso 14, dijo: he aquí el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ya se sabía por medio del profeta Isaías que sería por medio de una mujer virgen. Y por cuanto el profeta Isaías es del pueblo hebreo y está profetizando en medio del pueblo hebreo, ya ahí se ve que será un niño que nacerá en medio del pueblo hebreo. En el capítulo 9 también del profeta Isaías nos habla de ese niño que nacerá. El principado estará sobre su hombro y será Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y también por medio de otros profetas, por ejemplo, por medio de Miqueas capítulo 5, verso 2, dice que será de Belén de Judea. Y también San Mateo capítulo 2 dice ahí, o dicen ahí los escribas y doctores de la ley y los principales sacerdotes, que el Mesías nacería en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Capítulo 2, verso 1 al 7 o al 8, ahí nos habla de la historia del nacimiento de Jesús, cuando los magos llegaron a Jerusalén buscando el Mesías, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido para adorarlo. Y en Jerusalén no sabían nada. Y el sumo sacerdote, el líder máximo de la religión hebrea, nada sabía del nacimiento del Mesías, nada sabía de la primera venida de Cristo, y ya la estrella tenía 2 años apareciendo en el cielo. O sea que ya tenía 2 años el Mesías en la tierra, y la religión hebrea que estaba esperando el Mesías y sus líderes religiosos, el concilio del Sanedrín, encabezado por el sumo sacerdote, no sabían que ya el Mesías estaba en la tierra. O sea que no sabían que ya la primera venida de Cristo estaba cumplida. Y ellos decían que el Mesías vendría y sabían dónde tenía que nacer.
¿Y por qué no fueron a Belén de Judea cuando los magos llegaron a Jerusalén preguntando por el Mesías? Y sin embargo los magos se fueron a Belén de Judea y lo encontraron. Ya tenía unos 2 años de edad. ¿Y por qué no se fue el sumo sacerdote con el concilio del Sanedrín para buscar el Mesías en Belén de Judea? Y el orgullo de seguro era tan grande que ellos no podían aceptar que unos magos que venían de tan lejos supieran más que el sumo sacerdote y el concilio del Sanedrín. Probablemente se reunieron, dijeron: no, esos magos son unos fanáticos, unos locos. Pero esos magos, les llamaban magos, pero eran estudiosos del cielo, del zodiaco y todas estas cosas. Y ellos sabían que cuando Dios va a hacer algo en la tierra, lo muestra en el cielo, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Y siempre en el cielo aparecen las señales de lo que Dios hace en la tierra. Por ejemplo, Dios le prometió a Abraham que su simiente sería como las estrellas del cielo. Vean, antes de aparecer aquí en la tierra, los hijos de Abraham ya estaban en el cielo representados en las estrellas. Y ahora Cristo mismo dice que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. La estrella resplandeciente de la mañana, que es Venus, representa a Cristo. Y el sol representa a Cristo también. Y Él dice que cuando nosotros veamos las señales que Él dijo que estarían siendo manifestadas en el tiempo final, levantásemos nuestras miradas al cielo, porque nuestra redención está cerca. ¿Ven? En las señales de los cielos Dios muestra lo que Él estará haciendo en la tierra. Y cuando están siendo vistas esas señales en el cielo, tenemos que estar despiertos espiritualmente, porque Cristo estará cumpliendo lo que Él prometió. Y ahora era en Belén de Judea. Ven, todo eso estaba ahí escrito en la profecía. Y aún estando escrito, no fueron a Belén de Judea. Si no estaba escrito, menos iban a ir a Belén de Judea. En las interpretaciones que ellos tenían, de seguro algo habían interpretado que los aguantaba, no les permitía ir a Belén de Judea. De seguro todos podían pensar o decir: no, el que tiene que recibir esa revelación es el sumo sacerdote, y cuando él la reciba, que ha nacido ya el Mesías, nosotros vamos con él. Pero el sumo sacerdote no ha dicho nada. Más bien pensaron que esos magos eran unos fanáticos. Ahora los magos fueron y encontraron al Mesías. Lo encontraron y ya tenía como 2 años de edad. La señal de la venida del Mesías estaba en el cielo, la estrella de Belén. Y ahora, la primera venida de Cristo, vean ustedes, fue profetizada y fueron dadas señales claras con relación a la primera venida del Mesías. Y fue dicho que nacería allá en Belén de Judea. Fue mostrado que sería una persona que nacería en medio del pueblo hebreo y vendría por medio de una virgen descendiente del rey David, porque sería el heredero al trono de David. Ahora podemos ver que para la primera venida de Cristo hubo mucha profecía tan clara que podían identificar al Mesías, pero con todo y eso fue un misterio su primera venida. Y ahora para la segunda venida de Cristo, para la venida del ángel del pacto, para el día postrero, no hay tantas profecías así que hablen tan claramente del lugar y
territorio y familia por la cual tiene que venir. Por lo tanto, la información de la segunda venida de Cristo, la cual está en las profecías, pero que no esté especificado lugar exacto ni nada de esto, toda esa información para poderla obtener vendrá por medio de la misma manifestación de Cristo, el ángel del pacto, el ángel fuerte que desciende del cielo en su manifestación en el día postrero, abriéndonos todos estos misterios y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. El mismo ángel del pacto estará dándonos a conocer todas estas cosas por medio de su ángel mensajero. Y ahora vean cómo lo que no era anunciado como un misterio, la primera venida de Cristo fue un misterio, su cumplimiento. Y ahora la segunda venida de Cristo ha sido anunciada como un misterio, del cual dice Jesucristo mismo que nadie sabe cuándo será el día y la hora. Y cuando fue abierto este misterio en el séptimo sello allá en el cielo, en el capítulo 8 de Apocalipsis, cuando fue abierto el séptimo sello siendo la segunda venida de Cristo, ese misterio en el cielo, nadie lo conocía sino solamente el Padre. Jesús mismo dice, ni aun los ángeles saben cuándo será el día y la hora. Y aún dice Jesús, ni el Hijo sabe. O sea que el Padre Celestial no le había revelado a Jesús ese misterio mientras Él estaba en la tierra. Cuando Él habló de esto, todavía Él no tenía la revelación de cuándo sería el día y la hora y las demás cosas. Pero Él profetizó de la venida del Hijo del Hombre, de la venida del ángel del pacto. Pero es como en nosotros. Usted tiene en el subconsciente suyo muchas cosas que usted todavía no entiende. Pero cuando pasan al consciente suyo, entonces usted las entiende. Y así es en cuanto a este misterio. Este misterio estaba en Dios y Dios no lo había pasado al consciente de Jesús. No lo había pasado, no lo había hecho consciente este misterio. Por lo tanto, solamente el Padre Celestial conocía este misterio. Pero este misterio está prometido para ser dado a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. Ahora este misterio, vean ustedes, dice el precursor de la segunda venida de Cristo, este misterio del séptimo sello será un secreto por completo en su comienzo. Y en el comienzo del misterio de la primera venida de Cristo fue un secreto hasta los 29 años y medio de Jesús. Aunque algunos sabían, pero no todos sabían. Y ahora, este misterio del séptimo sello, el misterio de la venida del ángel del pacto en el día postrero, estaría sellado, cerrado ese misterio en su comienzo. No sabemos cuántos años, pero estaría cerrado, aunque estaría el séptimo sello siendo cumplido. Así como la primera venida de Cristo estaba siendo cumplida desde que nació. Pero la obra que Él haría en su primera venida, la obra de redención, tenía que esperar 30 años, 33 años, hasta
él tener 33 años para llevar a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario. Ven, una cosa es el cumplimiento de su venida y otra cosa es la obra de redención que él hizo a los 33 años de edad. Para eso tenía que tener también un ministerio de 3 años y medio. Tenía que ser adoptado. Fue adoptado en el monte de la transfiguración, luego de unos 3 años de ministerio, y después los otros 6 meses fueron un tiempo ya adoptado, donde todo él lo canalizó para la obra de redención en la cruz del Calvario. O sea que la obra de redención tenía que ser hecha por una persona, un hombre adoptado. Y ahora, para el día postrero, el misterio de la venida del ángel del pacto, del mensajero a Israel, ese misterio estaría en la tierra, ese séptimo sello estaría cumpliéndose en esas primeras etapas, porque si el ángel del pacto va a venir manifestado en carne humana, ese velo de carne tiene que nacer, tiene que crecer y tiene que llegar a la edad en donde Dios lo vaya a usar. O sea que el ángel de Jesucristo tiene que nacer en la tierra, tiene que crecer, tiene que ser redimido por la sangre de Cristo, tiene que recibir el Espíritu de Cristo y tiene que tener un ministerio y luego ser adoptado y luego ser usado en la fase final del programa de Dios. Pero esas etapas antes de comenzar su ministerio serían un secreto para proteger a Dios, su instrumento. Y también parte de su ministerio sería un secreto y lo verían como un predicador más. Pero luego de cierto tiempo, Dios le hablaría, pondría su palabra en su boca para abrir ese misterio y él hablaría esa palabra a la iglesia de Jesucristo y sería abierto ese misterio a la iglesia de Jesucristo. Pero recuerden, el ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Jesucristo para esa manifestación de Jesucristo en Espíritu Santo en el día postrero, para esa manifestación del ángel del pacto, del ángel de Jehová, para bendecir al Israel celestial y al Israel terrenal. Y por eso viene, así como vino a Jacob, como bendijo a Jacob, hablándole por la palabra creadora, lo bendijo y aún le cambió su nombre. Y cualquier persona puede decir, pero ¿dónde está la bendición que le echó el ángel? Está ahí en lo que él le habló a Jacob. Y en lo que el ángel del pacto, Jesucristo en Espíritu Santo, estará hablándole a su iglesia con esa gran voz de trompeta, que es la voz de los 7 truenos, estará bendiciéndonos, estará hablándonos su palabra creadora de bendición, para que pueda cada hijo e hija de Dios tener la fe, la revelación para ser transformado y raptado, tener la revelación de la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Ahora, vean ustedes, ese misterio en su manifestación está prometido que será algo sencillo. Dice, y ahora continuamos aquí, la página 472 que habíamos comenzado hace algunos minutos.
y habíamos hecho una pausa para leer en la página 17 y leer también en otra página. Ahora continuamos leyendo aquí. Dice, leemos de nuevo: el sello del tiempo del fin, cuando empiece, o sea, cuando comience, será algo completamente secreto según la Biblia. Pero antes de conocer eso, recuerden Apocalipsis 10, del 1 al 7, que al fin del mensaje del séptimo ángel, todos los misterios de Dios serían conocidos. Estamos en el tiempo del fin, la apertura del séptimo sello. La apertura del séptimo sello en 1963 es que el comienzo del séptimo sello sería un secreto por completo. O sea, todo lo que está ligado al séptimo sello. O sea, todo el misterio de cómo el ángel del pacto, el ángel de Jehová, estará manifestado en carne humana en el día postrero. El misterio del velo de carne, el misterio del ángel de Jesucristo, aunque estaría en la tierra en esos días, eso sería un secreto. Nadie sabría quién era el ángel de Jesucristo, en el cual Jesucristo estaría manifestado en Espíritu Santo en el día postrero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. El domingo pasado, hace una semana hoy, cuando estaba predicando sobre sed humildes, recuerden que Dios obra en cosas pequeñas. Recuerden que también nuestro hermano Branham nos dijo que Jesucristo, siendo un hombre tan grande, la persona más grande que ha pisado este planeta Tierra, ¿saben ustedes lo que nos dijo de él? Que medía unos 5 pies con 5 pulgadas. Eso es como 1 metro con, ¿cuánto, Miguel? Con 63 a 65 centímetros. O sea, que Jesús era grande porque era la manifestación de Dios en carne humana. El velo de carne de Jesús era sencillo, un joven obrero de la construcción, un carpintero de Nazaret. ¿Quién se iba a imaginar que el cumplimiento de la primera venida de Cristo sería en un hombre, en un joven obrero de la construcción? Eso no estaba en las interpretaciones teológicas de los sumos sacerdotes y de los miembros del concilio del Sanedrín y de los doctores en teología de los tiempos del pueblo hebreo y de sus diferentes etapas. Pero sin embargo, así fue como se cumplió la primera venida de Cristo, la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, que había libertado al pueblo hebreo y vino en carne humana, manifestado en Jesús de Nazaret. ¿Vieron lo sencillo que fue la primera venida de Cristo, la venida del Mesías, la venida del Rey de Israel? Y ahora, ven ustedes, fue en un joven sencillo. El precursor de la segunda venida de Cristo dice que era una persona bajita de unos 1 metro con 63 a 65 centímetros, o sea, 5 pies con 5 pulgadas, y pesaba unas 130 o 135 libras, o sea que era delgado también. Y sin embargo, ese era el Rey de Israel, ese era el hombre más grande que ha pisado este planeta Tierra, nuestro pariente redentor. Y ahora
nos dice, será de una manera tan humilde. Uno pensaría que una cosa tan tremenda como esta, parece que comencé un poquito antes, vamos a leer lo que habíamos leído. Sed humildes, sed humildes. Recuerden, ese fue el tema que había predicado al comienzo de esta serie, cuando estaba predicando sobre sed humildes, sed humildes. Recuerden que Dios obra en cosas pequeñas. En verdad no me daba cuenta de lo que estaba hablando, pero ahora lo veo bien. Será de una manera tan humilde. Uno pensaría que una cosa tan tremenda sería revelada allí en el Vaticano, pero más bien viene como vino Juan el Bautista. ¿Y cómo vino Juan el Bautista? Con el espíritu y virtud de Elías en su tercera manifestación. ¿Y cómo vendrá? En este tiempo final, el cumplimiento de la venida del ángel del pacto vendrá con el ministerio de Elías por quinta ocasión. Viene como Juan, como vino Juan el Bautista. Viene como el nacimiento de nuestro Señor allá en un establo. Gloria a Dios. ¿Y cómo vino Jesús de Nazaret? Vino con el Espíritu de Dios manifestado en él, operando el ministerio correspondiente a aquel tiempo. Y vendrá en el día posterior el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, manifestado en el día posterior, operando el ministerio del día posterior, operando el ministerio de Jesús por segunda vez. La hora está a la mano. Aquí estamos, oh hermanos. Hemos visto que este misterio de la venida del Señor es el misterio más grande, pero es la cosa más sencilla, dice el reverendo William Branham, el cumplimiento de ese misterio. Así como fue la cosa más sencilla el misterio de la primera venida de Cristo, fue la venida del ángel del pacto en un velo de carne llamado Jesús, un joven carpintero de Nazaret. Y por medio de ese velo de carne Dios habló, el ángel del pacto habló al pueblo hebreo. Y para el día postrero, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, estará manifestado en su ángel mensajero, hablando a las iglesias todas estas cosas que deben suceder pronto. Y estará revelándole el misterio de la venida del esposo, de la venida de Cristo, el ángel del pacto, que es el esposo de su iglesia. La iglesia es la novia de Cristo y Cristo es su novio. Y viene para esa unión, esas bodas, y luego nos vamos con él a la cena de las bodas del Cordero. La voz del esposo identifica su venida. Así como luego que Juan el Bautista identificó a Jesús, luego el mismo Jesús dio testimonio de que él era aquel que había de venir. Se identificó en la Escritura cuando dijo, tomó la profecía de Isaías leyendo allí en la sinagoga de Nazaret, en el capítulo 4 de San Lucas, tomó ese libro del profeta Isaías y leyó el día sábado a todos los que allí estaban presentes. El sábado es el séptimo día y en ese séptimo día se identificó con el cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 61. Y en el séptimo milenio, que es el séptimo día milenial, que es el día milenial sabático, de reposo, de descanso para el planeta Tierra y sus habitantes bajo el reino milenial de Cristo, en ese
séptimo día milenial, Cristo se identificará, el ángel del pacto se identificará en su venida en este tiempo final. Ahora en el capítulo 4 de San Lucas, verso 17 en adelante, o 16 en adelante, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Se identificó con la profecía mesiánica de la venida del Mesías en medio del pueblo hebreo y dijo que estaba cumplida esa profecía en él. Conocemos a través de la escritura que Jesús es el Mesías porque él se mantuvo cumpliendo las profecías correspondientes a la primera venida de Cristo. Y ahora, ¿cómo conoceremos su venida para el día postrero? Conoceremos su venida para el día postrero porque Él se mantendrá en la palabra prometida para el día postrero, dando testimonio de esa palabra y mostrando el cumplimiento de esa palabra. Dice el precursor de la segunda venida de Cristo en la página 128 del libro de citas, verso 11:40. Dice: entren en la cámara del profeta y miren esas 7 gradas. O sea, está refiriéndose a la pirámide, a la gran pirámide de Egipto, en la cual están las profecías en esa forma de medidas en las cuales fueron colocadas esas profecías, porque esa pirámide es esa segunda Biblia. La primera Biblia es el firmamento con el zodiaco. La segunda Biblia es la pirámide de Egipto, esa gran pirámide, y también la naturaleza. Y la tercera Biblia es la Biblia escrita. Y todo eso tiene que estar en acuerdo, o el cumplimiento de lo que fue prometido tiene que estar en armonía con la primera Biblia, con la segunda Biblia y con la Biblia escrita. Ahora dice que entre en la cámara del profeta. Y también en Cantares dice que el esposo, dice, me metió en su cámara, la cámara del rey, la cámara del vino, y su bandera sobre mí fue amor. Y la edad de la piedra angular es la edad de la cámara del rey. Y su bandera es amor, pues es la edad del amor divino. Y su bandera, que es su venida, es amor para nosotros. Es la manifestación del amor de Cristo a su iglesia, viniendo a su iglesia para, en amor divino, tener su unión con su iglesia. Y esa es las bodas de Cristo con su iglesia, su unión con su iglesia. Es una unión en amor. Dice, donde el guardia hizo frente al desafío de llevar al que venía a la presencia del rey, a la cima de las gradas. Ahora, ¿dónde es que el rey estará? En la cima, la cúspide, en la cámara del rey.
Ahora, en la parte del precursor, ¿se estaba dónde? Se estaba en el séptimo escalón, esa séptima etapa. Estaba en la séptima grada. Allí muestra que tenemos que venir otra vez con ese mismo espíritu que estaba sobre Juan, o sea, el espíritu y virtud de Elías. Él introdujo al Mesías. Él era más grande que todos los profetas. Él lo introdujo. Y por cuanto el precursor de la segunda venida de Cristo es el que ha traído el mensaje de que precursa la segunda venida de Cristo, el mensaje que introduce la segunda venida de Cristo, por eso el reverendo William Branham es más grande que los otros ángeles y mensajeros de las edades pasadas. Dice, tenemos que llegar a un lugar otra vez, algo que va a introducir al Mesías. Y como el Mesías, ¿cómo sabrá la gente que cree a menos que esté constantemente en la palabra para saber lo que es Él? Y ahora, ¿cómo lo vamos a conocer? Porque Él estará constantemente en la palabra. Él estará mostrando a la iglesia de Jesucristo todas estas cosas que deben suceder, abriendo las escrituras y mostrando el cumplimiento de ellas a medida que van siendo cumplidas esas escrituras. Y todo lo que Cristo, el ángel del pacto, estará haciendo por medio de su ángel mensajero y dando a conocer por medio de su ángel mensajero, estará 100% en armonía con lo que está escrito en la Biblia y con lo que está en la pirámide de Enoc, como le llaman algunas personas, la pirámide de Enoc o gran pirámide, y también estará en armonía con la primera Biblia, el cielo, con estas constelaciones del zodíaco. O sea que vendrá revelando el misterio del séptimo sello como león de la tribu de Judá. Y la constelación de Leo da testimonio de la venida del Señor, de la venida del ángel del pacto, de su venida para este tiempo final como león de la tribu de Judá. Y también la Biblia escrita y también la pirámide da testimonio del rey en la cámara del rey, que es la edad de la piedra angular, en donde Cristo estará manifestado en el día postrero. Cristo, el ángel del pacto, en su manifestación final en medio de su iglesia. Y cuando el pueblo hebreo lo vea viniendo en medio de su iglesia y manifestándose en toda su plenitud, dirá: este es al que nosotros estamos esperando. Y lo recibirán. Ahora la voz que anuncia al esposo, vean ustedes, el precursor preparó el camino y anunció que vendría uno después de él. Y luego Cristo el esposo, por medio de su ángel mensajero, estará identificando el cumplimiento de su venida. Y estará identificando el misterio del séptimo sello, abriéndonos el misterio del séptimo sello, el misterio de su venida. Pero el ángel de Jesucristo, a través del cual Cristo estará manifestado, dándonos a conocer todas estas cosas, el ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Jesucristo. Él es un redimido por la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero en Él, Cristo estará manifestado en Espíritu Santo, revelándonos todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y por medio de su ángel estaremos escuchando la voz de Cristo, la voz del esposo, hablándonos directamente a nuestra alma, palabras
de amor divino. Estará hablándonos con amor divino todas estas cosas que Él prometió darnos a conocer en este tiempo final. Es la voz de Cristo en su ángel mensajero, hablándole a su iglesia desde la edad de la piedra angular. Así como le habló al pueblo hebreo desde el monte Sinaí, desde la cúspide del monte Sinaí. Y así como habló en el monte de la transfiguración sobre la cúspide del monte de la transfiguración y dijo acerca de Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y para el día posterior Cristo estará hablando, el ángel del pacto, desde la cúspide, desde la cima, desde la cumbre del monte de Sión, desde la cumbre de la iglesia de Jesucristo, que es la edad de la piedra angular. Y así estará dándonos a conocer todas estas cosas en este tiempo final. Y así estaremos escuchando la voz de Cristo, el esposo, a través de su ángel mensajero. Antes escuchamos la voz de Cristo por medio del precursor de la segunda venida de Cristo. Y antes de oír la voz por medio del precursor de la segunda venida de Cristo, la escuchamos por medio de los mensajeros anteriores en las diferentes edades de la iglesia gentil. Y para el día posterior la iglesia escuchará la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero. Pero vean cómo el precursor alertó al pueblo. La voz del precursor, que fue la voz de Cristo por medio de su precursor, anunció que el esposo vendría y dijo cómo vendría. Él dijo que sería la venida del ángel fuerte, del ángel que desciende del cielo, del mensajero Israel, y estaría en medio de su iglesia el mensajero a Israel, el ángel del pacto, y el pueblo hebreo lo vería y luego lo recibiría. Dirá: este es al que nosotros estamos esperando. También nos dijo que será la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, y que eso será la venida del verbo, la palabra encarnada en un hombre. Eso lo dijo en la página 256 del libro de los sellos. Eso será la venida del ángel del pacto, del mensajero Israel, viniendo primero a su iglesia gentil y manifestándose por medio de carne humana en su ángel mensajero. Pero su ángel no es el Señor Jesucristo. Su ángel no es el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Su ángel es un redimido por la sangre de Cristo, el profeta de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y todo será tan sencillo que algunos no podrán creer, pero los entendidos entenderán. Y el que es de Dios, la voz de Dios oye. La voz que anuncia la venida del esposo la escuchan los miembros de la iglesia de Jesucristo. La esposa de Jesucristo escucha la voz que anuncia la venida del esposo. Fue prometido que este misterio del séptimo sello sería revelado por la voz de Cristo, la voz del esposo hablando a las iglesias en este tiempo final. ¿Y cómo le hablará? Por medio de su ángel mensajero. Ahí está el secreto, ahí está el misterio de cómo nos hablará Cristo, el esposo,
en este tiempo final y nos dará a conocer todas estas cosas prometidas para suceder en este tiempo final. Si conseguimos al ángel mensajero de Jesucristo, podremos escuchar la voz de Cristo por medio de su ángel y podremos conocer el misterio de la venida de Cristo, el ángel del pacto, de Jesucristo viniendo en Espíritu Santo manifestado en su ángel mensajero en el día postrero. Pero su ángel no es el Señor Jesucristo, solamente Él es el instrumento de Cristo para este tiempo final. Y para escuchar la voz de Cristo, el ángel del pacto, necesitamos encontrar al ángel del Señor Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16. Ese es el enviado para todas las iglesias, para todo el cristianismo y sobre todo para la iglesia novia del Señor Jesucristo, o sea, para las vírgenes prudentes, para darle testimonio de todas estas cosas y así la iglesia obtenerá el conocimiento del misterio de la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, de Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado en el día postrero en su ángel mensajero. Y luego que seamos transformados los que vivimos y los muertos en Cristo resucitados, entonces veremos a Jesucristo en su cuerpo teofánico y le daremos las gracias por enviarnos a su ángel mensajero para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final. Así es que las gracias a quien tenemos que dárselas es a nuestro amado Señor Jesucristo, el cual envía a su ángel para darnos testimonio de todas estas cosas. Y así, oír la voz que anuncia al esposo. Es la misma voz que habló en el Antiguo Testamento por los profetas, es la misma voz que habló por medio de Jesús, es la misma voz que habló por medio de los apóstoles, es la misma voz que habló por medio de los 7 ángeles mensajeros en el día postrero, hablando por su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder y revelándonos así el misterio de la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová. La voz que anuncia al esposo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes, dándoles testimonio de la voz que anuncia al esposo. Si oyes hoy esa voz, su voz, la voz del ángel del pacto por medio de su ángel mensajero, no endurezcas tu corazón. Oye su voz. Es la voz del ángel de Jehová, del ángel del pacto, por medio de su ángel mensajero, para hablar sobre ti y para ti las bendiciones de Cristo prometidas para su iglesia para este tiempo final. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto prometidas para su iglesia para este tiempo final, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios y pronto todos seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes y los que también escucharán a través de esta conferencia grabada. Que Dios les bendiga grandemente, que Dios les guarde y que la voz de Cristo continúe llegando hasta lo profundo de vuestra alma y continúe abriéndonos a todos las Escrituras y el entendimiento para entenderlas. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y muchas gracias
por vuestra amable atención. Y continúan pasando una tarde o ya una noche, no sabemos si ya es de noche o es de día, pero para nosotros siempre es de día. Día espiritual. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde grandemente y sigan pasando un día lleno de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Con nosotros el reverendo Tirso Ramiro Girón Piso.